Se conoció finalmente la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el programa de facilidades extendidas, y en la página del Congreso de la Nación se encuentra subido el documento completo, que tiene 3 cuerpos principales, donde el primero es el mensaje de la Administración Pública Nacional al Congreso, el memorando de políticas económicas y financieras y el memorando técnico de entendimiento. En esta presentación vamos a repasar los puntos principales de este acuerdo de letra chica y hacia el final vamos a hacer algunas reflexiones. El mensaje, el primero que les digo, el mensaje de la Administración Pública Nacional es enviado por el presidente, el ministro de Economía y el jefe de gabinete al Congreso Nacional. Allí se establece cuál es el objeto del acuerdo. Y acá es donde empezamos a vislumbrar un poco la realidad. Gran parte del discurso de nuestro ministro de Economía habla de que el objeto del acuerdo es el crecimiento, pero el objeto del acuerdo, según el mensaje enviado al Congreso, es establecer un sendero hacia la sostenibilidad de los servicios de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Servicios de la deuda implica el pago de intereses y de capital, es decir, que el objetivo principal del acuerdo es que el país tenga solvencia para afrontar los pagos a este organismo, ¿no? Obviamente dice servicios de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero ya vamos a ver un poco más adentro que se refiere a todo el sistema de acreedores que tiene la Argentina. Como punto a destacar de este acuerdo o del texto del mensaje es que hay una correcta imputación de la gestión anterior, de la responsabilidad de esa gestión. Se mencionan varios ítems, dentro de los cuales remarco los siguientes. El crédito anterior fue el crédito récord del FMI otorgado a la Argentina. Fue un crédito con fines políticos, fueron 57.000 millones de dólares, de los cuales se alcanzaron a desembolsar 45.000 millones de dólares. 1.277% de la cuota que aportó la Argentina para integrar el fondo, cuando el tope de crédito es de 413%. Se armó en su momento, estamos hablando de 2018, un esquema de vencimientos insostenible en función de la capacidad de pago de la Argentina. En su evaluación ex post respecto del stand-by del 2018, el FMI reconoce el fracaso de sus políticas económicas. El acuerdo de Macri no pasó por el Congreso, eso se menciona también allí. Al incumplirse todos los objetivos y haber empeorado los indicadores económicos y sociales, el acuerdo de stand-by 2018 fue cancelado el 24 de julio de 2020. El préstamo otorgado a la Argentina representaba el 47.6% de toda la cartera de créditos del organismo FMI, ¿no? Esta es la parte que quizás más rescato del documento, que es donde se puntualiza la responsabilidad de la bomba de tiempo que genera el gobierno de Mauricio Macri, para pasar a esta instancia donde veremos si la Argentina logra una mejor posición o si empeora, ¿no? ¿Cuál es la cuestión fundamental? En el mismo documento del mensaje dice: esta cuestión es central, máxime considerando que en el convenio constitutivo del FMI, artículo 6, título Transferencia de Capital, sección 1, uso de los recursos generales del Fondo para Transferencia de Capital, se establece que los recursos del organismo no pueden ser utilizados para hacer frente a salidas considerables o continuas de capital. El resultado final fue que los recursos del FMI terminaron generando una deuda insostenible y financiando una fuga de capital masiva. Esos dos párrafos son parte del mensaje del presidente de la Nación, el ministro de Economía y el jefe de gabinete al Congreso en la presentación del acuerdo. Ahora fíjense que este acuerdo, donde nos van a refinanciar la deuda con el FMI, donde vienen auditorías y esas auditorías nos permiten destrabar un monto de crédito lo suficiente como para pagar la cuota que vence del crédito que tomó Macri, es decir, se van habilitando cuotapartes del crédito de Alberto para financiar la salida de ese dinero con el crédito de Macri. Fíjense que en realidad eso va a ser, es decir, el crédito que va a tomar Alberto es un crédito que va a tener como finalidad hacer frente a salidas considerables y continuas de capital. Este es para mí el punto central, ¿no? Porque estamos hablando de que el nuevo acuerdo con el FMI lo que hace es estar en contra del estatuto fundacional del mismo organismo y por lo tanto se equipara mucho a lo que estamos señalando respecto del gobierno de Macri, ¿no? Sobre las responsabilidades se afirma
que la firma y aprobación de este programa de ningún modo significa que se desistan las acciones judiciales iniciadas en la República Argentina con relación al programa del año 2018, las que se mantendrán vigentes y a las que se le dará continuidad e impulso. La decisión del FMI de continuar con el cronograma de desembolsos, a pesar de que los entonces funcionarios de la administración anterior no tomaron las medidas necesarias para contener la crisis, remarca el carácter y entendimiento de que el programa Stand-by 2018 constituyó un préstamo político, ¿no? Esta parte del texto yo creo que era fundamental que estuviera en el acuerdo que se envía, en la propuesta de acuerdo que se envía al Congreso, y por eso creo que es uno de los puntos que tiene a favor esta presentación. Durante la lectura de la presentación yo encontré varias contradicciones, aquí una de las más claras. Se propone, esto es textual, ¿no? Se propone una reducción del déficit fiscal de la siguiente manera: 2.5% del PBI en 2022, 1.9% del PBI en 2023 y el 0.9% del PBI para el año 2024, ¿no? Estamos hablando de hacer una política de ajuste en un momento donde el mundo va a estar necesitando justamente un mayor impulso desde la economía estatal, ¿no? Pero si bien ese párrafo es textual del documento, ¿no?, que dice una reducción del déficit fiscal, en otro párrafo del mismo documento dice: al mismo tiempo se afirma que se mantendrá una política fiscal expansiva. O sea, o es una cosa o la otra. No se pueden hacer una política de reducción del déficit y una política fiscal expansiva al mismo tiempo. Eso no existe, digamos, ¿no? Sobre los desembolsos, menciona que es un acuerdo que establece para cada desembolso un periodo de repago de 10 años con 4 años y medio de gracia. Cada desembolso se repaga en 12 cuotas semestrales a partir de 4 años y medio más tarde de haberse desembolsado. Los compromisos asumidos en el marco del programa comprenden un periodo de 2 años y medio de duración y tendrán revisiones técnicas cada 3 meses. Cada revisión estará acompañada por un desembolso condicionado a la aprobación de la revisión. De esta manera, las revisiones finalizarán en el segundo semestre del 2024. Este es un juego muy peligroso en el que entra la Argentina, donde en cada una de estas revisiones trimestrales vamos a estar debatiéndonos entre ingresar a un fuerte default o tener la aprobación del fondo, y lo que nos vayan pidiendo en cada una de esos desembolsos trimestrales puede ir cambiando o se puede ir agravando hacia los desembolsos trimestrales siguientes, ¿no? Ese sistema de control tan férreo, tan estricto, yo no sé si el virreinato tenía ese sistema de comunicación con el rey de España, digamos. Me parece que esto está mucho más sofisticado, me parece que va a un seguimiento mucho más estricto y como van a ver más adelante, hay oficinas del Gobierno Nacional que tienen que brindar información diaria al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el cronograma de desembolsos? La Argentina reciba un monto de derechos especiales de giro de 31.914 millones, equivalente a alrededor de 45.000 millones, y al 1000% de la cuota de la Argentina por un periodo de 30 meses bajo el siguiente cronograma. Derechos especiales de giro, 7.000 millones una vez que el directorio ejecutivo del FMI apruebe el acuerdo, 3.000 millones en el momento de la primera revisión. 3.000 millones de los derechos especiales de giro no son equivalentes estrictamente a millones de dólares. 3.000 millones en el momento de la segunda revisión, 4.500 millones en el momento de la tercera revisión, 4.000 millones en el momento de la cuarta revisión, 3.000 millones en el momento de la quinta revisión, 2.500 millones en el momento de la sexta revisión, 2.500 millones en el momento de la séptima revisión, 800 millones en el momento de la octava revisión, 800 millones en el momento de la novena revisión y 814 en el momento de la décima revisión. Algunas estimaciones que el mismo gobierno, en acuerdo con el FMI, proyectan para la Argentina. Dice que se estima, en ese sentido, una trayectoria de crecimiento del PBI del 10.2% para el 2021. Esto me pareció muy extraño, ¿no?, que estar en el 2022 haciendo una estimación para el año 2021 que está en el pasado, pero puede haber sido un error de redacción o que lo venían trabajando hace mucho y les quedó allí y no lo borraron. Para el 2022 el crecimiento se estima entre el 3,5 y el 4,5 del PBI, 2,5 a 3,5 en el 2023, 2,5 a 3% en el 2024.
Fortalecer las reservas internacionales para los que se plantea un objetivo de crecimiento para el año 2022 de 5.800 millones. Esto ya lo decía Guzmán cuando presentó el programa. La Argentina este año, en el 2022, con todos los vencimientos que tiene, va a juntar aparentemente 5.800 millones de dólares en reservas. Y la pregunta que nos hacíamos todos en ese momento es de dónde la va a sacar en el documento. Empieza a aparecer una respuesta a esa pregunta. Dice 45.500 millones de reservas internacionales brutas aproximadas. Para el año 2023 vamos a juntar 4.000 millones de dólares para reservas y para el 2024 5.200 millones. Es decir, este año 5.800, el año que viene 4.000 y el siguiente 5.200 millones de dólares. Se va a incrementar la reserva del Banco Central de la Argentina. Va a haber una reducción de la inflación prudente y progresiva que en 2022 se ubica en el 48% al 38%, interanual en diciembre, reduciéndose hasta un 42 a un 34% en 2023 y de un 37 a un 29 en el 2024. La mayoría no cree que esto pueda suceder, pero esto es lo que estableció el gobierno con el FMI. ¿Para qué es el acuerdo, no? Y acá es el momento de empezar a mirar un poco más seriamente este documento. Aparentemente es un acuerdo para seguir endeudándonos. Los puntos son fortalecer nuestra balanza de pagos mediante políticas que respalden la acumulación de reservas, los superávit comerciales, incentiven las exportaciones netas, las entradas de capital a largo plazo y preparen el terreno para un retorno a los mercados internacionales de capital en su debido momento. Entonces, fíjense, la acumulación genuina de reservas está acá, en lo que sería el superávit comercial, ¿no? Cuando uno exporta más de lo que importa. Pero fíjense cómo piensa el gobierno juntar los 5.800 millones de este año. Bueno, acá se dice, entradas de capitales de largo plazo, ¿no? ¿Se acuerdan un poco cuando en el gobierno de Macri empezábamos a escuchar el término de están por llegar a una lluvia de capitales, que bueno, no llegó nunca? Bueno, acá parece que se estaría esperando lo mismo, y en el caso de que llegaran, yo tampoco sé si eso es conveniente para la Argentina. Tenemos un trabajo donde muestra que en el caso argentino lo que mayormente se genera con la inversión extranjera directa es una mayor salida de capitales y no un mayor desarrollo tecnológico local, ¿no? Eso habría que estudiarlo seriamente. Y después sigue y dice, y preparen el terreno para un retorno a los mercados internacionales de capital. Por lo tanto, este es un acuerdo para seguir endeudándonos. Préstamos externos adicionales destinados al financiamiento de proyectos serán usados para incrementar el gasto en inversión y de esta manera fortalecer el crecimiento y las metas de desarrollo a largo plazo. Volvemos a hablar de tomar préstamos externos. La nueva deuda ya viene en camino, ¿no? Esto es parte del texto, todo lo que mencionamos acá es parte del texto, y dice: aseguramiento del financiamiento. Hemos asegurado financiamiento neto para los próximos 12 meses del acuerdo. En particular, contamos con compromisos firmes de financiamiento neto, 2.600 millones por parte de nuestros socios oficiales durante el primer año del programa. Esto incluye apoyo multilateral del Banco Mundial, 792 millones, del Banco Interamericano de Desarrollo, 959 millones, la Corporación Andina de Fomento, 55 millones, Fomplata, 74 millones, BCIE, 58 millones. Por el lado bilateral oficial se proyecta financiamiento neto de China, 455 millones, y otros bancos bilaterales, 207 millones. En paralelo, estamos negociando con el Club de París para llegar a un acuerdo para un calendario de pago de nuestras obligaciones. Consideramos que hay buenos prospectos de financiamientos para lo que resta del programa. Lo que hay que tener en cuenta es que en un momento cero ese capital, si es que ingresa, puede ingresar, pero luego sale en una mayor cantidad, ¿no? Lo que implica el pago de intereses. Y esto hay que verlo a lo largo de la progresión en el tiempo, de no volver a estar generando otro cuello de botella más adelante. Esto que tienen aquí, fíjense, son 4 periodos: 2022, esto es marzo, junio, septiembre y diciembre. Estas son las metas estrictas, numéricas, cuantitativas, que debe cumplir la Argentina. En particular, me llama la atención esto. Punto 3. No acumulación de atraso de pago de deuda externa por parte del gobierno federal.
cuánto podemos tener de atraso en los pagos de nuestra deuda externa, que se aclara en el documento, es decir, el resto de la deuda externa, no con el organismo FMI, sino con todos los otros organismos a los que les debemos. No podemos atrasarnos en 0 pesos ni 0 dólar en nuestra deuda externa. Fíjense, ¿no? Esto ya está establecido para este año. Es decir, que si nosotros tenemos un acreedor al que no le podemos pagar, el acuerdo con el FMI se cae totalmente. Y esto es un poco la función que históricamente ha tenido el FMI, de garantizar, de ser un seguro para las otras entidades que le han prestado a países como la Argentina, ¿no? Después tenemos aquí tenemos la acumulación de reservas del Banco Central. Fíjense, vamos a juntar 1.2 mil millones de dólares ahora en marzo. Para junio vamos a tener 4 mil millones, para septiembre 4.400 millones de dólares y para diciembre 5.800 millones de dólares. Yo no sé si la Argentina va a poder tener ese ritmo, más cuando se dice que eso va a depender del financiamiento externo, como lo estábamos viendo recientemente, ¿no? Proyecciones macroeconómicas para la Argentina, lo que veíamos recién, ordenado ahora en una tabla. Crecimiento del PBI, 3.5 a 4.5 en el 2022, 2.5 a 3.5 en el 2023, 2.5 a 3.0 en el 2024. La inflación tendría un descenso del 50.9 al 48, al 42 y al 37% en estos 3 años próximos. Y la acumulación de reservas netas, acá 5.800 para este año, 4.000 de generación nueva de reservas para el 2023 y 5.200 nuevos para el 5.200 millones nuevos para el 2024, ¿no? Se viene el revalúo inmobiliario, esto ya se está comentando en los medios, está explícitamente allí tipeado en el acuerdo. Dice: en este marco, en pleno respeto de la autonomía de las jurisdicciones, habla de las provincias, el Gobierno Nacional, utilizando el marco legislativo vigente, buscará acercar gradualmente las evaluaciones de los inmuebles urbanos que se utilizan a los fines del impuesto sobre los bienes personales a los valores del mercado, mediante una metodología uniforme a nivel nacional. Cuidado con esto, porque la subvaluación fiscal tiene varios volúmenes, ¿no? Es decir, las propiedades podrían subir, incrementar su valor en un dígito, yo creo que hasta de 10 veces, ¿no? Lo que en un impacto impositivo sería altísimo. Hay varios puntos que me llaman poderosamente la atención, por eso le puse estos títulos, queda la interpretación de cada uno de ustedes. Yo creo que hay una extranjerización de la AFIP. Insisto que todo esto es tomado textualmente del acuerdo. Dice: la Administración Tributaria tiene un plan, el Plan Estratégico 2021, desarrollado por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Este desarrollo, el desarrollo del plan estratégico, será elaborado con la asistencia técnica del FMI, la cual tiene como objetivo específico apoyar a la AFIP en el desarrollo de un modelo integral de gestión del riesgo que supere la fragmentación entre impuestos internos, de la seguridad social y aduaneros en los esquemas tradicionales, y en la aplicación de metodologías validadas internacionalmente para estimar la brecha de cumplimiento del impuesto a las ganancias. Repito, extranjerización de la AFIP. La AFIP va a desarrollar un plan, el plan 2021 a 2025, con la asistencia técnica del FMI. También veo algo muy similar en la política energética. Dice: se profundizarán las acciones tendientes a alcanzar una mayor eficiencia energética, facilitando asimismo la transición hacia un sistema más limpio, eficiente y sostenible. Se consideran aspectos desde la generación y transporte hasta el consumo industrial y residencial, con el acompañamiento de organismos internacionales. Segmentación de subsidios para los hogares con mayor capacidad de pago. Se continuará con la reducción de subsidios energéticos y mejora de la eficiencia de la matriz energética. Vuelvo acá, con el acompañamiento de organismos internacionales, le hace FMI. Pasa lo mismo con el Ministerio de la Infraestructura o con todo lo que tenga que ver con programas de infraestructura a nivel nacional. Dice:
Considerando que la inversión en la infraestructura es primordial y haciendo hincapié en perseguir una mejora permanente del aprovechamiento de los recursos, se hará uso de la asistencia técnica que provee el FMI a través del Public Investment Management Assistment, PIMA. O sea, a nosotros en los medios va a llegar como el PIMA, ¿no? Pero es una oficina del FMI dedicada a la infraestructura. Mediante esta asistencia se apunta a fortalecer el acceso a la información relativa a la ejecución de obras públicas. Insisto, la ejecución de obras públicas pasa a ser parte, a ser monitoreada o a tener una asistencia técnica, como se nos presenta aquí, por parte del FMI. Los ejes de trabajo conjunto comprenden, es decir, el FMI va a estar supervisando incrementar la periodicidad del envío de información acerca de la ejecución física y financiera de proyectos de inversión de las entidades pertenecientes al Sistema Público Nacional, armonizar la contabilidad de los proyectos de inversión pública, establecer criterios de selección que permitan continuar priorizando proyectos con gran impacto en el impulso de la actividad económica y la generación de empleos, el fortalecimiento de los procesos de contratación, la implementación de un sistema de etiquetado que refleje el impacto medioambiental de los proyectos que se prevé llevar adelante. Es decir, lean de nuevo. La asistencia técnica que provee el FMI va a tener impacto en, por ejemplo, la selección de proyectos de infraestructura que impulsen la actividad económica, ¿no? Y el fortalecimiento de los procesos de contratación. Entonces yo acá creo que hay que hacer desde el Congreso de la Nación preguntas muy específicas a cómo se va a estructurar esto, de qué se trata y que comenten algunos ejemplos, ¿no? Se habla también de modificaciones en el sistema previsional, aunque en un segmento acotado, dice el texto adicionalmente, y con el propósito de seguir tendiendo al fortalecimiento del sistema previsional, se trabajará en diversas evaluaciones y recomendaciones sobre los regímenes especiales alcanzados por previstos en la Ley 27.546, régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación, a fin de dotarlos de mayor equidad y sustentabilidad en el largo plazo. El tema es que abriendo esta puerta, que nadie se opone a esto, por eso esto posiblemente va a pasar favorablemente en el Congreso de la Nación, pero abriendo esta puerta, yo creo que se abre la puerta para que en las futuras revisiones trimestrales se amplíe esta revisión, ¿no?, a otros regímenes del sistema previsional. Respecto del endeudamiento de las provincias, en esto estoy de acuerdo, como en la parte del inicio del documento donde se establece la responsabilidad del gobierno anterior. Respecto del endeudamiento de las provincias, dice: con respecto a medidas que promuevan la responsabilidad fiscal, se mantiene la limitación del endeudamiento en moneda extranjera por parte de las provincias. Me parece muy razonable porque normalmente sucede que las provincias se endeudan y después no tienen los dólares para pagar y van a recurrir al gobierno nacional y trasladan una crisis, digamos, regional en una crisis que terminamos pagando todos, ¿no? Entonces eso me parece prudente. Esto no sé cómo lo toman, digamos. Estamos hablando de que el gobierno nacional empieza a hacer concesiones a un organismo internacional que tienen que ver con mantener una economía ajustada para poder hacer espacio al pago de la deuda externa, como lo dice el objeto de este documento, y de repente hay una promoción de empleo para un sector en particular, ¿no? Por eso el título aquí, esto le puse yo, LGBT en la agenda del fondo. Textualmente dice: la ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros, ahí está el nombre, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación, que institucionaliza el 1% del cupo para personas del colectivo travesti trans en el Estado. Agrega incentivos impositivos para su contratación en el sector privado y facilita el acceso a créditos. Acá hago un pequeño paréntesis. Hace un tiempo un conocido, Gabriel, no vamos a decir el apellido, me planteaba que estas cosas eran parte de los documentos del FMI. Yo revisé muchísimos y jamás había encontrado que la agenda globalista, digamos, perteneciera a las cartas de intención del FMI. Bueno, finalmente él tenía razón y creo que en este documento la Argentina pone por primera vez este tema de agenda global dentro de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional.
Respecto de la política monetaria y cambiaria, se habla de tener tasas de intereses reales positivas, es decir, va a subir la tasa de interés para todos, lo que va a endurecer mucho más la situación del crédito al que pueden acceder las pymes y las personas y el crédito para consumo. Si bien ya para las pymes es muy difícil el acceso al crédito, con tasas más altas va a ser, por supuesto, mucho más difícil. Meta de crecimiento de las reservas, las que venimos viendo, 5.800 millones de dólares para el 2022. Este financiamiento se limitará a 705.228 millones de pesos. Bueno, ahí viene cómo va a limitar el financiamiento desde el Banco Central hacia el Tesoro Nacional para el 2022 en un 1% del PBI y luego va a ir cayendo gradualmente. Para el 2023 va a ser del 0,6% del PBI y cero, o sea, el Banco Central ya no va a financiar al Tesoro Nacional en el 2024. Esto realmente es muy difícil de lograr. Puede lograrse, pero también nos quita autonomía para enfrentar crisis económicas que con el contexto geopolítico actual van a llegar y van a golpear fuertemente en la Argentina. La Argentina va a tener atado de pies y manos poder hacer una política monetaria expansiva si es que se necesita, ¿no? Dice, la información para su seguimiento será diaria, proporcionándola al FMI dentro de un plazo de 2 días. Hablábamos un poco, ¿no?, de la época del virreinato. La información del Banco Central se enviará al FMI diariamente y podemos demorarnos 2 días. Es decir, la información del viernes puede llegar el lunes. El resto tiene que llegar inmediatamente. Ese es el sistema de control que va a tener el FMI. Por eso hay que prestar atención a estos títulos, que estos títulos puse yo: extranjerización de la infraestructura, de la política energética, de la AFIP, y al menos de la política monetaria de la nación. Se encuentra previsto que, de conformidad con los compromisos en los acuerdos del FMI, se evitará imponer o intensificar restricciones cambiarias, lo que puede abrir las puertas a una nueva y fuerte salida de capitales, ¿no? El memorándum técnico de entendimiento tiene 3 puntos principales. Dice, no acumulación de atrasos en los pagos de la deuda externa por parte del gobierno federal, lo que vimos en la tabla recién. Piso acumulativo de la variación de reservas internacionales netas del Banco Central, lo que vimos recién, que eran 5.800 millones para el 2022 y que ya sabemos que va a salir no de una balanza de comercial favorable, sino de un nuevo endeudamiento en el que quiere entrar el país aparentemente, y un techo acumulativo del financiamiento del Banco Central, el gobierno federal, que es lo que estábamos revisando recién, que es dejar de emitir para financiar al Tesoro. Bueno, hay personas con las que hablamos que conocen muchísimo del tema, no vamos a dar nombres, aunque ellos obviamente si lo escuchan sabrán que nos referimos a ellos en particular, pero dejamos que ellos expliquen claramente su punto de vista sin nosotros decir dijo tal que la letra grande es tal cosa, ¿no? Pero entiendo que todos estamos obsesionados con ver la letra chica del acuerdo y hay gente que dice, no, ojo con la letra grande, porque en realidad no hay que analizar el detalle del documento, sino darse cuenta que al firmar este documento se está convalidando el acuerdo que realizó Macri y se lo está refinanciando. Se evita hacer la acción de la auditoría de la deuda, que sería la acción correcta, y finalmente no se resuelve el problema de fondo, que es el endeudamiento, ¿no? Y bueno, hacia el final lo que quiero mencionar es que la política argentina tendría que, va a afrontar en estos días un desafío muy grande, si se firma este acuerdo o si no se firma. En ambos casos vamos a tener que reunirnos de aquí a 15 días con una nueva pregunta, ¿no?, en el pensamiento político y económico que tiene en vilo a la Argentina. La nueva pregunta es cómo desarrollarnos en una economía con fuerte restricción externa, ¿no? Ya sea que firmamos el acuerdo con el FMI, vamos a tener una restricción externa fuertísima porque los dólares que ingresan son para pagarle al organismo y tenemos que salir a buscar nuevo financiamiento, y cuando ese nuevo financiamiento venza hay que pagar ese financiamiento más los intereses. O sea, es un esquema complejo. Si no hay acuerdo con el FMI, hay que salir a buscar como sea
dólares para cubrir nuestras importaciones. No hacemos importaciones totales, sino que muchas de nuestras importaciones vienen a completar productos que nosotros llamamos de la industria nacional. Nosotros necesitamos muchas importaciones para tener lo que denominamos industria nacional. Entonces, el cuello de botella y la pregunta que nos debe unir en el debate debería ser esa: ¿cómo desarrollarnos en una economía con una fuerte restricción externa?